Bueno, pues bienvenidos a esta nueva sesión que vamos a tener en esta ocasión relativa al Plan Padrino que tenemos en Colombia. Y bueno, lo que vamos a trabajar en esta sesión durante un rato, vamos a ir hablando de los requisitos para la transformación digital. En la universidad, sobre todo, vamos a analizar desde cada uno su punto de vista, reflexionar sobre cómo estamos en esta transformación digital, qué requisitos necesitamos, qué obstáculos podemos ir encontrando y cómo podemos superarlo. No vamos a dar claves que sirvan 100%, pero sí vamos a fomentar esa reflexión y ese debate que es tan necesario, sobre todo cuando habremos procesos de transformación digital tan fuertes como los procesos en los que estamos hoy en día. Muchos de vosotros me conoceréis, otros no. Mi nombre es Nuria Segovia García y bueno, pues yo soy licenciada en Pedagogía por la Universidad de Salamanca y soy doctora especializada en Tecnología Educativa. Mi trayectoria profesional ha estado siempre muy vinculada a la tecnología y a la educación. He creado esas sinergias para comprender a partir de la educación cómo integrar la tecnología y cómo innovar con esta tecnología, sobre todo en el nivel universitario. Actualmente soy directora de tecnología de la red Suma, red Suma de educación, donde bueno, pues tenemos diversas instituciones como el Instituto Europeo de Posgrado en España, tenemos la Corporación Universitaria de Asturias en Colombia, la Universidad Europea de Monterrey en México y Suma University en Miami. Bueno, aquí os dejo, por si os interesa conocerme o contactarme a través de LinkedIn, os dejo mi acceso directo con el código QR. Al finalizar la sesión, luego os vamos a enviar la PPT a quien lo desee, pues para que tenga este soporte y quiera revisar de nuevo pues todos los puntos que hemos ido trabajando. También os dejo acceso a través de otro código QR a mi Google Académico, donde bueno, pues podéis encontrar todas las investigaciones y los trabajos que he ido publicando y que, como veréis, dan respuesta a este proceso de integración de la tecnología dentro del ámbito educativo y sobre todo, pues como os decía, en el nivel de la universidad. Bueno, pues con estos dos códigos QR os invito pues a contactar conmigo, a que entablemos conversaciones, además de esta sesión virtual en la que estamos trabajando, y bueno, pues que comencemos a interactuar. ¿Qué vamos a ver en esta sesión? Bueno, pues en esta sesión, como dice el título que le hemos puesto, lo que vamos a ver es cómo está la universidad ahora mismo, qué requisitos se necesitan para transformarla digitalmente y vamos a partir de ver los desafíos de la transformación digital, pero a nivel general, a nivel de todas las empresas, de todas las instituciones y de todos los sectores. Todos nos estamos transformando digitalmente y bueno, pues vamos a ver cuáles son los desafíos que en esa transformación digital estamos encontrando. Posteriormente vamos a ir a un punto más de concreción donde vamos a revisar los elementos clave que impulsan esta transformación digital. Elementos que en todos los sectores, en todo tipo de instituciones y organizaciones están generando que haya un impulso, y lo hay, de esta transformación digital, y hay elementos que nos están llevando a ello. Bueno, pues en ese segundo punto lo que vamos a hacer es analizarlos. Y ya en el tercero nos vamos a centrar, vamos a focalizarnos en lo que es la transformación digital en la universidad. A partir de estos desafíos y de los elementos clave, vamos a analizar cuáles son los requisitos que en cualquier universidad se requieren para poder avanzar hacia esa transformación, hacia esa digitalización de lo que es el servicio educativo. Y aquí puntualizo, no equivoquemos digitalizar con deshumanizar. Vamos a ir trabajando viendo qué nos aporta y cómo ese proceso de digitalización lo que va a tratar es un acercamiento más personalizado a la educación. Pues comenzamos, si os parece. Vamos a ir, como os digo, paso a paso, viendo un poco los desafíos de la transformación digital. Y para ello vamos a utilizar como base una encuesta que ha hecho Harvard Business Review sobre cómo estamos en ese proceso de la digitalización en un momento tan crucial como en el que nos encontramos hoy, 2022, después de haber pasado algo que nadie se esperaba, una pandemia que nos ha roto los esquemas.
Una pandemia que ha sido el punto de inflexión para muchos procesos y uno ha sido esta transformación digital. ¿Qué nos dice esta encuesta? Bueno, pues esta encuesta dice que nunca ha sido tan importante la transformación digital como ahora. El COVID ha generado ese punto de inflexión, como decíamos, en el acceso a los servicios. Nos vimos en un momento en el que necesitábamos acceder a servicios, pero no teníamos la libertad de movimientos para hacerlo de manera presencial. En ese sentido, nos vimos obligados a utilizar esa digitalización, ese proceso que ya se venía trabajando para, bueno, pues acceder a todos esos recursos. En este sentido, esta encuesta dice que el 95% de los líderes mundiales afirma que la transformación digital es de vital importancia y lo va a ser en los próximos años. Ya llevamos un camino andado, no es algo que venga desde cero, ni el COVID ha sido el punto de partida, ya veníamos trabajándolo, pero a partir de este evento es cuando se van a acelerar, y ya lo hemos visto, los cambios que se han ido generando en esta digitalización. Pero también, ¿qué es lo que estamos viendo en este proceso de digitalización? Que hay algunos desafíos que todavía tenemos que trabajar. Y en esta encuesta de Harvard, lo que se ha detectado es que son 3 desafíos muy concretos. Son los que vamos a ver ahora y en los que luego nos vamos a focalizar para analizarlos en la universidad. Por un lado, hay un desafío en la cultura. El 84% de los encuestados dice que tener una cultura empresarial, institucional, organizacional adecuada es muy importante, sobre todo para la transformación digital. Y aún así, teniéndola, todavía nos podemos encontrar obstáculos. Pero si no la tenemos, imaginaos el incremento de desafíos, obstáculos que podemos encontrar. Antes del COVID ya era difícil adoptar cambios culturales. Ahora es difícil, pero nos estamos viendo obligados a hacerlos. Entonces, bueno, pues es uno de los elementos que luego vamos a ir viendo y que requieren ese punto de inflexión y ese punto de atención para conseguir que la transformación digital siga un proceso claro, secuencial y de manera coherente. ¿Qué otros elementos nos están causando estos desafíos? Bueno, pues los procesos de trabajo. ¿Os habéis dado cuenta en vuestras instituciones, en vuestras empresas? Seguramente vosotros lo veáis. Hay flujos de trabajo que todavía son muy obsoletos. Y estos flujos de trabajo obsoletos, jerarquizados, burocratizados, son un obstáculo para esta digitalización, esta transformación que se requiere. Casi la mitad de los encuestados, el 48%, afirman que actualizar las políticas y los procesos actuales es un desafío para las instituciones, pero es muy necesario. El cambio debe ser logrado logrando esta integración de la transformación digital. Como veis, bueno, pues los procesos, hemos visto que la cultura y los procesos son desafíos que tenemos que tener en cuenta para lograr esta transformación digital. Y finalmente, la tecnología. La tecnología es fundamental en todo este proceso, es clave. Estamos transformándonos y lo que nos está permitiendo transformarnos es este avance de la tecnología. Pero ¿qué tenemos que adoptar para poder adoptar esta tecnología? Pues un cambio. Tenemos lo primero que invertir en tecnología. Y se están haciendo grandes inversiones. Aquí en esta encuesta decía que el 53% de los líderes están viendo que, por ejemplo, la automatización de los procesos y las plataformas de colaboración son importantes para lograr esta transformación digital. Y esto es así. Tecnologías como la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, es lo que está generando pues, un mayor crecimiento y un mayor progreso en muchos procesos de trabajo, en muchas interacciones que se están generando. Por tanto, bueno, como veis, los desafíos, que son los que vamos a trabajar en esta sesión, son 3: cultura, procesos y tecnología. Y vamos a la segunda parte de esta intervención, donde ya vemos qué desafíos tenemos y vamos a analizar qué elementos clave están ahora impulsando esta transformación digital. Tenemos mucho que recorrer, pero también hay elementos que nos han facilitado que podamos transformarnos digitalmente en las empresas, en las universidades. ¿Se os ocurre alguno? Yo os animo, aquí os vamos a exponer unos pocos, unas pinceladas,
hay muchos más elementos que están impulsando esta transformación digital y que muchas veces pasan desapercibidos porque los normalizamos, los interiorizamos como algo natural y no nos damos cuenta de lo que nos están facilitando. Bueno, pues vamos a comenzar con estos elementos clave. Por un lado, economías de escala. ¿Os suena este término? Seguramente a muchos os suene. ¿Qué es una economía de escala? Bueno, pues una economía de escala quiere decir que cuando se diseña, se fabrica un producto, siempre hay una serie de costos. Los costos fijos, que son los costos del diseño, del desarrollo de ese producto, casi siempre, y unos costos variables. El hecho de que muchos usuarios compartan los costos fijos de un producto hace que éste se abarate. Y en el caso de los productos digitales, los costos fijos suelen ser del 100%. En este gráfico os he pues puesto de manera muy gráfica para aclarar este concepto. ¿Qué es la economía de escala? Dice, cuanto más compras de algo, menos cuesta. Y esto es así. Lo vamos a operativizar en una de nuestras herramientas clave en la formación, una plataforma de formación. Yo he puesto Moodle, aunque no es el ejemplo quizá más ilustrativo porque es open source, pero que comporta una serie de gastos. Imaginaros que tenemos que crear una plataforma como Moodle. ¿Cuánto nos cuesta crear una plataforma de este tipo? Nos cuesta millones de dólares, millones. No podemos parametrizar porque bueno, pues es un coste que se está asumiendo de manera continua porque está evolucionando continuamente a lo largo del tiempo y que, bueno, pues que conlleva muchos factores. Este tipo de desarrollos comporta unos equipos de trabajo impresionantes, además con diferentes perfiles trabajando de manera constante en el diseño de una estructura y de una infraestructura como esta. Comporta un tiempo de desarrollo, el tiempo es dinero también. Comporta recursos, infraestructura tecnológica por detrás para soportar toda esta creación. ¿Podríamos las instituciones de educación asumir este coste? Pues no podríamos, evidentemente. Pero la economía de escala sí que está permitiendo que las instituciones podamos hacer uso de estas instalaciones, de estas plataformas como Moodle. ¿Por qué? Bueno, pues porque es un producto que se ha creado a escala para muchísimas instituciones, para muchísimos usuarios y que, bueno, cuantos más usuarios tengamos de este producto, conseguiremos dos cosas. Por un lado, abaratar el coste de uso y por otro, contribuir a mejorar el producto, porque se sigue trabajando en el desarrollo. Una licencia de uso de Moodle las tenemos gratuitas, es open source. ¿Qué tenemos que invertir? Bueno, pues tenemos que invertir en servidores, en toda la infraestructura donde alojar este tipo de plataforma. Pero veis que con esta economía de escala sí podemos hacer uso de la tecnología. E igual que estamos hablando de plataformas de formación como es Moodle, lo podemos llevar a otro tipo de herramientas. Por ejemplo, hoy está muy de moda el trabajar con sistemas de proctoring. ¿Conocéis alguno? Por ejemplo, Small, Respondus, todos estos que nos permiten bueno, pues vigilar los exámenes y garantizar la identidad de los usuarios. Son tecnologías punteras, son tecnologías muy nuevas y todavía son caras, por decirlo de alguna manera. A medida que vayan creciendo el número de usuarios de estas tecnologías, seguramente la licencia de uso de estas plataformas de proctoring irá bajando. Ahora estamos en un momento sobre todo a raíz del COVID, pues en un momento en el que hemos ido asumiendo este tipo de tecnologías. Pero como veis, bueno, pues el uso masivo, el uso de este tipo de herramientas, pues va a hacer que se pueda escalar el precio y se pueda acceder a ello. Y es un factor que impulsa mucho esta transformación digital. Igual que, por ejemplo, los puntos que os pongo en esta pantalla. Junto con la democratización de la economía de escala, vemos que la democratización de la tecnología nos está facilitando el que podamos acceder a determinados servicios de una manera más barata, reduciendo costos. Recordad, por ejemplo, hace unos años, cuando queríais contratar
una línea de internet. Si veis los costos que teníamos hace 10 años, seguramente sean más elevados que los que tenemos actualmente. ¿Por qué hoy podemos tener más costos en esta línea telefónica? Porque además de la línea fija, tenemos la línea móvil, tenemos la televisión con internet y un montón de servicios más asociados a ese producto. Pero a escala vemos cómo la reducción de costos es muy evidente y esto está facilitando la democratización de la tecnología, haciendo que llegue a mayor público, que mayor público pueda acceder a ello y está facilitando que también se establezcan una serie de condiciones necesarias para seguir desarrollándose. Otro de los requisitos, otro de los elementos que están impulsando esta transformación digital es la mejora en la infraestructura tecnológica a nivel global, una mejora en las conectividades. Y vosotros, la mayoría que estáis en Colombia, seguramente no estéis de acuerdo 100% con esta afirmación, y es cierto. ¿Por qué? Bueno, pues porque esta conectividad no es igual en todos los sitios. Todavía queda mucho desarrollo que realizar para que sea una conectividad democrática, que llegue a todo el mundo en condiciones de calidad. Yo conozco la realidad de Colombia, sobre todo en las zonas más rurales, zonas frontera, donde la calidad del servicio deja mucho que desear. Pero a grandes líneas, a nivel ya global, estamos viendo que ha habido una ampliación de la infraestructura y el acceso a estos recursos. Y por tanto, es otro de los elementos que está potenciando esta transformación digital en todos los sectores. Otro de los elementos clave en esta transformación digital y en la democratización de la tecnología es la simplicidad. ¿Y a qué nos referimos con esta simplicidad? Nos referimos a varias cuestiones. Por un lado, la aplicación de herramientas tipo low code, que reducen al mínimo el desarrollo del código fuente para desarrollar productos tecnológicos, está facilitando el que se creen nuevos productos. Hay librerías que se suelen compartir para usar en diferentes herramientas que se están creando. Hay aplicaciones que nos permiten programar sin tener grandes conocimientos de código. Y por otro lado, hay las aplicaciones que utilizamos han simplificado mucho su funcionamiento, de tal manera que no se requieren competencias digitales elevadas para utilizar ciertos recursos. ¿Podemos hacer un ejemplo de esto? Sí. ¿Cuántos de vosotros tenéis una página web? Hace unos años, 15, 20 años, diseñar una página web significaba que tenías que conocer como mínimo código HTML, un poquito de JavaScript, para poder, bueno, pues, tener esa página web, subirla a un servidor y que estuviera disponible en Internet. Hoy tenemos muchísimas aplicaciones que nos garantizan que sin saber nada de código, arrastrando elementos a una pantalla, podamos tener nuestra propia página web. Y esto está generando esta simplicidad, esta facilidad de acceder a los recursos, está generando un impulso en el uso y en el desarrollo de estos. Y es otro de los elementos que impulsan esta transformación digital. Y finalmente, dentro de esta democratización de la tecnología, tenemos un elemento clave. Ya lo hemos nombrado en otra de las pantallas y veréis la importancia que tiene, y es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una de las herramientas clave que están generando un mayor desarrollo de la transformación digital en todos los sectores y en la educación también. Además del abaratamiento de costes, con esa economía de escala, de la democratización de los servicios, del acceso a los recursos, tenemos la aceptación de lo virtual. También muy importante, estamos aceptando lo virtual en todos los sectores. No nos referimos solo a lo educativo, que es lo nuestro, en todos los sectores, en la banca, en el marketing, en el comercio, en la sanidad, en todo. Estamos aceptando trabajar desde lo virtual y no solamente las personas que han nacido en esta época más digital, que son nativos digitales. Si lo ampliamos a todas las edades, vemos ya personas de 70, de 60, de incluso 80, 90 años, que utilizan su móvil con su acceso a Internet y están trabajando pues, por WhatsApp, están interaccionando
por WhatsApp o le llegan notificaciones, etc. Estamos aceptando lo virtual, lo estamos naturalizando. ¿Y en educación qué nos ha pasado? Bueno, pues que en educación llevamos pues como 20 años con una transformación muy importante. Desde el año 2000, según la Universidad Continental, la educación online ha crecido en un 900% a nivel mundial. Si analizamos otras cifras de la OCDE, del Banco Mundial, etcétera, vemos cómo las cifras, el crecimiento es constante. La mayoría de los estudiantes que están haciendo cursos a distancia no tienen una edad de nativo digital, superan más de 40 años. Y esto yo, por ejemplo, lo tengo contemplado en varias de las investigaciones que hemos realizado y es un hecho. Estamos aceptando lo virtual en la educación. ¿Por qué? Bueno, pues por dos razones. Por un lado, por la necesidad. En el COVID, que fue nuestro punto de inflexión, fue la única alternativa que teníamos para seguir trabajando, formándonos y con nuestro progreso personal y profesional. También es una necesidad, por ejemplo, en Colombia lo tenéis como una necesidad como mejora de la cobertura, para superar esos problemas de cobertura y dar oportunidades a todas las personas que quieran acceder a la educación. Tenéis problemas y desde hace ya muchos años la formación online se ha convertido en un elemento que ha superado a la formación a distancia, la tradicional. También hay cifras que lo están avalando, con lo cual el crecimiento es progresivo. En este 2022, el número de programas, el número de instituciones que ofrecen formación virtual ha crecido exponencialmente. Y no es algo puntual, es un proceso que va poco a poco asentándose y que está generando, bueno, pues esta alternativa tan necesaria. Pero aparte de la necesidad, es una oportunidad. Porque, bueno, aquí también en los estudios que hemos realizado hemos visto que las personas con responsabilidades laborales o familiares tenían mayores dificultades para acceder a una formación presencial, era imposible. Muchas veces tenías que seleccionar entre trabajo o familia o estudios. Con esta formación virtual, la ubicuidad nos permite no tener que seleccionar. Estamos trabajando de una manera en la que nos permite atender, gestionándonos el tiempo, porque eso sí que es muy propio de la educación virtual, la autogestión del tiempo, atender a todas las responsabilidades. Y también para las instituciones, no solo para los alumnos. Las instituciones han visto en la formación virtual una oportunidad para internacionalizar sus servicios. Ahora mismo un programa que está desarrollado íntegramente en Colombia por una universidad de Colombia puede internacionalizarse y puede estudiar gente de México, gente de Argentina, gente de España, gente de cualquier punto del mundo si se ofrece en modalidad virtual y no hay un prerequisito que te lo impida. Por lo tanto, como veis, esta aceptación de lo virtual también es uno de los elementos que nos está impulsando la transformación digital. El desarrollo de la tecnología, fundamental. Esto ya lo hemos repetido, que este desarrollo de la tecnología, el auge de determinadas herramientas como la inteligencia artificial y el machine learning, están generando el desarrollo de todo un conjunto de herramientas, de procesos de trabajo que están mejorando de manera importante pues, esta transformación digital. Esta inteligencia artificial y el machine learning lo vamos a ver luego en la última parte de nuestra sesión aplicado a la universidad. Pero bueno, como pequeñas pinceladas, veis que nos permite mejorar la interacción con los alumnos. Nos permite diseñar unidades didácticas adaptables a las características de los estudiantes, a su forma de estudio, a sus necesidades. Y nos permite proporcionar itinerarios de aprendizaje con contenidos personalizados. ¿Estamos consiguiendo el qué? Estamos consiguiendo humanizar, incluir, ser inclusivos con este tipo de tecnologías. Por lo tanto, es lo que os decía al inicio de esta sesión, la tecnología no deshumaniza, sino que tiene que tener ese sentido de acercarnos a la persona, de empatizar más y de darle unas respuestas y unas soluciones más cercanas a sus necesidades.
Y finalmente, ya como última pincelada de esta segunda parte, que como veis nos permite analizar dónde estamos en la transformación digital, hay un elemento muy importante, que es el impulso de la comunicación en todos los sentidos, y es lo que ha generado que esta transformación digital sea tan evidente y sea tan aceptada. La comunicación es esencial en cualquier proceso, y en la educación es fundamental sobre todo para facilitar y para fortalecer las habilidades de los estudiantes. Y esta transformación digital se está apoyando en todas las redes polidireccionales que nos permite establecer la tecnología en la comunicación. Aquí os señalo una comunicación uno a uno, por ejemplo, las tutorías. Una comunicación uno a muchos. Esta conferencia, por ejemplo, yo me estoy dirigiendo a todos vosotros, la audiencia que estáis ahora mismo escuchando. Invertimos esto y tenemos comunicación muchos a uno. Cuando abramos el debate, muchos vosotros podéis preguntarme a mí. Esto lo vemos también en las redes sociales, con un me gusta, con estrellas, con comentarios, porque la comunicación no es solo verbal. Hay muchos canales, hay muchas formas de comunicarnos. Y luego comunicación muchos a muchos, a través de videoconferencias, de discusiones colectivas, de todos los elementos que nos permiten establecer de manera muy rápida esta comunicación. Por tanto, como veis, hemos estado haciendo un análisis de qué elementos están facilitando ahora mismo esa transformación digital. Y con eso ya vamos a entrar en esta última parte de la sesión, que son los requisitos que nosotros, las universidades, tenemos para transformar las universidades, esta transformación digital. ¿Qué requisitos se necesitan? Recordad que cuando abríamos la sesión hablábamos de 3 elementos en la transformación digital que Harvard ha señalado como clave. Por un lado, la cultura en las organizaciones, el cambio en la cultura de las organizaciones. Y en las universidades tenemos que adoptarlo igualmente. ¿Por qué? Bueno, las universidades no son empresas, son servicios a la comunidad, pero se nutren y tienen procesos muy similares a los de cualquier empresa. Procesos de trabajo, lo formamos trabajadores, lo formamos dirección, equipos, entorno, lo forma, bueno, pues este conjunto de profesionales que son los que empujan y deben empujar a esa transformación digital. Y tiene que partir de la dirección de las universidades, porque son los que tienen que creer en la digitalización. Ellos son el punto clave para transmitir esta cultura al resto de los equipos, promoviendo las tecnologías, agilizando el trabajo, generando esas sinergias que nos permitan integrar esta transformación como algo natural y como algo necesario en las universidades. Y llegamos a los equipos, que tienen que asimilar este cambio que nos va a exigir la transformación digital, tienen que aceptarlo dentro de sus procesos de trabajo y adaptarse a los cambios. Y los cambios siempre son complicados, y eso lo sabemos todos los que trabajamos, que muchas veces nos negamos a cambiar, porque estamos muy cómodos en esa zona de confort donde estamos trabajando de una manera y que nos incluyan o nos incorporen un proceso diferente, una tecnología que tenemos que aprender, una manera de hacer algo que todavía no tenemos interiorizada. Bueno, pues eso suele ser un freno. Entonces, en el cambio de la cultura de las universidades, tenemos que los equipos aceptar. Desde la dirección nos tienen que generar esa ilusión y ese empuje para poder aceptarlo en los equipos y adaptarnos a los cambios. Y sobre todo, ser proactivos. El cambio en la cultura de la universidad requiere que los equipos de trabajo me refiero a toda la universidad, equipo técnico, equipo académico, docentes, todos, seamos proactivos para detectar nuevos procesos de mejora. La universidad ya no puede ser una institución que siga trabajando en la misma línea que lo ha hecho desde que se comenzó a trabajar. Tiene que ser una institución de cambio y aquí nosotros somos un pilar fundamental. Y también dentro de esta cultura del cambio en la cultura de la universidad tenemos que atender al entorno. El entorno que tenemos, la universidad, no son 4 paredes cerradas.
Estamos contextualizados en un entorno que puede tener ciertos problemas. Por ejemplo, en Colombia, en ciertas zonas tenemos problemas de conectividad. Pues nosotros, los equipos, tenemos que prestar atención a ese entorno para identificar cuáles son los escollos que están impidiendo a los equipos, a los alumnos, a todos ser más productivos, integrarse de una manera, asumir los cambios. Por tanto, como veis, el cambio en la cultura de la universidad, este primer elemento que nos señalaba Harvard como necesario, tiene que ir pues, de manera muy integrada con todo el equipo de las universidades, pero también con el entorno. ¿Qué requiere este cambio en la universidad? Bueno, pues requiere que sigamos trabajando como equipos multidisciplinares que somos. Ahora mismo, si nos hacemos eco, por ejemplo, de cuál es la estructura de equipos que tenemos en una universidad virtual, pues veremos que junto con los perfiles académicos, que son los más importantes, especialistas, diseñadores instruccionales, los docentes, los tutores, tenemos otra serie de perfiles técnicos que tienen que trabajar en coordinación. Analistas de sistemas, desarrolladores, diseñadores gráficos, técnicos audiovisuales, técnicos de plataforma, bueno, pues un conjunto de profesionales que en las universidades, sin este cambio de transformación, por ejemplo, pues no se requieren. Junto con ellos, los perfiles de mentoring también siempre presentes y que deben de seguir estando muy presentes, con una presencia muy importante, mentores académicos, técnicos de bienestar institucional, de apoyo docente y perfiles de gestión. Y todos ellos, lo importante para generar esta transformación digital es que son equipos multidisciplinares que se comunican entre ellos. En la imagen os he querido, bueno, pues hacer un poco la similitud de cómo se transfiere el conocimiento entre unos y otros, no es lo más adecuado, pero lo que sí que estamos viendo es la necesidad de que no se trabaje de manera aislada. Todos los trabajadores, todos los perfiles tienen que tener sinergias que les permita ir mejorando los procesos de trabajo, creando esa cultura tan necesaria de comunicación, sobre todo para asumir los cambios que esta era digital nos está imponiendo. Harvard nos señalaba un segundo punto, recordáis, los procesos de trabajo, ¿vale? Y decíamos que los flujos de trabajo obsoletos son uno de los escollos más importantes para esta transformación digital. Y aquí en esta diapositiva, en esta imagen, os he querido, bueno, pues hacer una similitud de lo que puede ser un flujo de trabajo obsoleto y a dónde nos puede llevar. Si veis aquí, bueno, pues este señor se niega a asumir ciertos cambios en los procesos de trabajo. ¿Y eso qué genera? Pues genera que se ralenticen los procesos, se genere ineficacia en el trabajo, se genere errores también, porque estamos bueno, pues estableciendo procesos muy obsoletos, procesos que son muy manuales. Y bueno, como veis, si os fijáis en esta imagen, ya no es solo que no se tenga esa transformación digital, ese cambio que se requiere, sino que además se niega a aceptarlo. En la caja veis, por ejemplo, pues la pantalla del ordenador, el teclado, etcétera. Con lo cual, bueno, pues si no asumimos cambios en los procesos de trabajo, no podremos ir a esa transformación digital. Y esto lo que está generando es que las instituciones, me da igual que sean universitarias, que sean empresas, que sean servicios, que sea lo que sea, si no asume los cambios a los que nos está llevando esta transformación, lo que estamos generando es bueno, pues la desaparición de determinadas instituciones, servicios, empresas. ¿Qué se requiere en el cambio de los procesos de trabajo? Bueno, pues se requiere lo que hoy se ha denominado metodologías ágiles. No sé si alguno conocéis este término. Luego os voy a dejar unos códigos QR para que podáis ampliar sobre todo este tema que es muy interesante. Son formas de trabajar que rompen con esas formas tan burocráticas, tan jerarquizadas, que muchas veces llevan pues, a las instituciones pues, a ilustrar eso que hemos visto en la pantalla anterior, pues a procesos muy largos, procesos que no llevan a un fin de manera positiva. Entre las metodologías ágiles os he dejado aquí Design Thinking,
Os he dejado Scrum, Kanban, que son, bueno, pues algunos ejemplos de las metodologías de trabajo que se han heredado de la fase industrial, de las industrias de producción, sobre todo de software, pero que se pueden adaptar al trabajo en cualquier universidad. ¿Vale? Entonces, estas metodologías, ¿en qué se basan? ¿En qué ponen el foco? Pues en la capacidad de respuesta a los cambios. Es más importante esa capacidad de respuesta que seguir un estricto plan de trabajo, con unos puntos marcados y de ahí no nos podemos salir. Estas metodologías, al ser ágiles, lo que están haciendo es eso, empoderar a las personas frente a los procesos. Lo que estamos haciendo es que las personas, los equipos de trabajo, sobre todo tengamos esa responsabilidad y esta autonomía para generar un proceso de trabajo, un flujo continuo, donde podamos saltar de una fase a otra porque bueno, no tenemos ese plan que nos está delimitando. ¿Qué nos garantizan? Pues una toma de decisiones mucho más ágil, mucho más rápida, procesos que están cambiando. ¿Y por qué? Porque la tecnología nos está haciendo cambiar de manera muy rápida. Si nos anclamos en un proceso jerárquico, burocrático, con una serie de fases de las que no nos podemos saltar, estamos perdiendo oportunidades. Bueno, pues con estas metodologías en las universidades, en cualquier institución, lo que se está facilitando es la toma de decisiones y procesos más rápidos. Y además mejora la experiencia de los usuarios porque dan feedback rápido y precisos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues este tipo de metodologías de cambio en los estilos y en las formas de trabajo están generando que el cambio de los procesos sea mucho más ágil, sea mucho más fluido. Os he dejado en estas diapositivas 4 referencias. Referencias para que vosotros, si os sentís interesados en este tema de las metodologías ágiles, sobre todo orientadas al ámbito educativo, pues podáis trabajarlo. Por un lado, el primer QR os va a llevar a una guía para implementar metodologías ágiles. Es una guía, es un blog que es muy sencillo, muy fácil de leer y que seguramente os pueda pues, ayudar a comprender más estos procesos de trabajo que estamos aquí exponiendo. Os he dejado también acceso al curso de Design Thinking que tenemos desarrollado y que está abierto de manera gratuita para todas las personas que estén interesadas en desarrollarlo. Bueno, pues es un curso que nos va a permitir conocer las fases de este Design Thinking, que es bueno, pues una forma creativa de crear productos de éxito. Y por producto tenemos que entender tanto producto como servicio y que os puede facilitar también la comprensión de esta metodología de trabajo. Y por otro lado, os he dejado 2 artículos abajo que, bueno, pues por un lado es uno de metodologías ágiles para mejorar las competencias en formación profesional y otro, aplicación de las metodologías ágiles en el proceso de enseñanza-aprendizaje universitario. Con estas lecturas lo que os he querido es pues, ampliar un poquito todo esto que estamos trabajando y que creo que es muy interesante, sobre todo porque este tipo de metodologías, como veis, bueno, pues incluyen elementos muy interesantes para mejorar los procesos de trabajo. Y en esta mejora hemos hablado en varias ocasiones en esta sesión de la inteligencia artificial. Y es que está presente en todos los procesos. ¿Por qué? Porque es una forma de trabajo que nos va a permitir analizar grandes cantidades de datos. Porque es un desarrollo que nos va a permitir imitar la conducta humana. Ofrecer respuestas ultra rápidas. Y aquí os pongo de nuevo la viñeta con la que abríamos esta sección. ¿Os recordáis a este personaje que tenía una fila elevadísima de personas? Bueno, pues con este tipo de inteligencia artificial, todo el trabajo que el humano o la persona puede realizar en horas, con este tipo de tecnología se realiza en segundos y de manera efectiva. Y nos puede ayudar a resolver problemas mediante diferentes tipos de aprendizaje, supervisados, no supervisados o reforzados. Para introducir un poquito más el término de inteligencia artificial, os dejo en esta pantalla los tipos que hay. Básicamente hay 2 tipos, los que están basados en la funcionalidad y los que están basados en las capacidades. En cuanto a los que están basados en funcionalidad, vamos a ver de qué se trata y vamos a ver si en educación tenemos algún elemento que nos identifique con ellos. Por un lado, la máquina reactiva.
¿Qué quiere decir este tipo de inteligencia artificial? Bueno, pues es un tipo de inteligencia que no tiene memoria y no tiene capacidad de aprender. Es un automatismo. ¿Recordáis el programa que venció a Gary Kasparov en una competición de ajedrez? Se llamaba Deep Blue. Bueno, pues este tipo de inteligencia artificial es representativo de máquina reactiva. Lo que se hace es programar una serie de movimientos y en función de ello, pues la máquina lo que hace es seguir esos patrones y lo que hizo fue pues, ganar a un grande del ajedrez como Kasparov. Por otro lado, tenemos memoria limitada. Este tipo de inteligencia sí tiene memoria, pero usa información pasada. Y os pongo el GPS como uno de los elementos representativos de este tipo de inteligencia artificial. ¿Vale? Bueno, pues GPS es uno de los elementos que nos puede servir como referencia. En cuanto a la funcionalidad, tenemos otros dos, teoría de la mente y autoconsciente. En estos ya se persigue que las máquinas comprendan no solamente que tengan memoria, sino que comprendan cómo pensamos, cómo sentimos e incluso que evoquen las mismas emociones. Son tipos de inteligencia que están ahora todavía en desarrollo. Prototipos de robot, por ejemplo, que están todavía en desarrollo, pero que están ahí y que, bueno, pues en el futuro pueden ser elementos que nos puedan generar procesos válidos para determinadas funciones. En cuanto a los basados en capacidades, aquí sí tenemos algunos elementos que que nos están generando beneficios muy interesantes en la educación. Por ejemplo, el ANI, Artificial Narrow Intelligence, combina memoria reactiva ilimitada para realizar acciones. ¿Y qué ejemplos podemos encontrar? Bueno, pues los filtros spam, estos filtros que nos filtran el correo electrónico, que van viendo cuáles son spam y los lleva a otra carpeta. O, por ejemplo, los asistentes virtuales como Siri, Cortana. Artificial Intelligence, General Intelligence, que nos sirve pues para enseñar, aprender, entender y rendir como un humano. Bueno, pues este tipo de inteligencia artificial es el que está más presente en la educación, sobre todo porque ese es uno de los elementos del machine learning, de cómo una máquina aprende y en función de eso nos va a generar pues, determinados elementos. Si lo trasladamos a la educación, por ejemplo, vamos a centrarnos en una plataforma de formación. Tenemos ciertos estudiantes que están generando, pues están trabajando en un contenido y están realizando sus trabajos, sus pruebas, etcétera. Con el Machine Learning lo que estamos viendo es cómo cada uno de los estudiantes de manera personalizada está trabajando, cuáles son sus dificultades, cuánto tiempo está dedicando a cada tarea, cómo las está realizando, qué está buscando, qué hace. Y en función de eso el Machine Learning nos va a permitir ir generando itinerarios de actividades que les permita a esos estudiantes, en función de las dificultades que ha ido encontrando, de los intereses que haya visto la máquina, pues generar determinadas actividades o nuevos contenidos o itinerarios personalizados. Como veis, bueno, pues es uno de los elementos que a nivel de educación nos está permitiendo dar ese salto de calidad que, bueno, tan necesario y que tenemos que seguir trabajando en ello, porque realmente son tecnologías de las que estamos hablando todos, que están ya implementadas en muchos sentidos, pero desconocidas también en muchas partes. Por lo tanto, bueno, pues como veis, es un proceso que como decíamos, como veíamos en la primera parte, estamos en ese proceso de avance en la transformación digital y con estas tecnologías estamos todavía en esa fase inicial de aplicación y de uso. Y finalmente, la Artificial Superintelligence, que son los robots que realizan tareas como los humanos. Y aquí, bueno, pues tenemos numerosos elementos que también aplicados a la educación pueden ser muy interesantes. Por ejemplo, los robots que hacen funciones médicas, los robots que hacen funciones artísticas o otro tipo de funciones y que, bueno, pues que están trabajando de una manera pues muy productiva y llevando pues a evitar, por ejemplo, algún tipo de errores, ser más minuciosos, etc. Si nos centramos en la inteligencia artificial en educación, ya lo hemos ido viendo, pero bueno, lo vamos a recalcar ya en esta pantalla. ¿Qué podemos hacer con la inteligencia artificial? Pues identificar nuevas temáticas de estudio, sobre todo porque a través de la búsqueda con algoritmos se pueden encontrar temas relacionados con una temática y orientados a un determinado perfil de estudiante. Sabéis que la motivación es uno de los elementos más complejos
con los que hoy los docentes tenemos que lidiar. Hay veces que no conseguimos enganchar con los estudiantes, no le estamos ofreciendo ni los recursos ni los contenidos que sean de su interés, etcétera. Bueno, pues con esta inteligencia artificial también podemos mejorar ese proceso motivacional, ofreciendo también pues, los recursos que realmente lleguen a las expectativas que tienen los estudiantes. Tutores virtuales. Hablábamos de Siri, hablábamos de Cortana. Bueno, pues estos tutores virtuales son también elementos que pueden resolver dudas, corregir exámenes, etcétera. ¿Van a sustituir a nuestros tutores? Por supuesto que no, porque la educación es formación, interacción entre personas, entre el profesor y entre el alumno. Estos elementos nos están facilitando la resolución de dudas, por ejemplo, las FAQ, las dudas más frecuentes en todos los procesos, pero no tenemos que confundirlo con elementos como la acción educativa, la interacción social, que es fundamental en la educación. Evaluación del rendimiento. La inteligencia artificial nos está permitiendo analizar grandes datos sobre el progreso de los estudiantes, sobre su rendimiento, sobre cómo estaba trabajando, y en función de eso pues podemos tomar decisiones más rápidas. Imaginaos este señor que estaba en la mesa con una fila impresionante de alumnos, si tiene que ir analizando sobre cada uno de estos alumnos su progreso. Bueno, pues terminará dentro de 2 años cuando ya esa cifra o ese dato ya no sea importante para nosotros. Con esto lo que estamos consiguiendo es esa inmediatez y el poder poner soluciones de manera muy rápida. Nos permite también diseñar productos y materiales de aprendizaje personalizados. Igualmente, en función del rendimiento de los estudiantes, en función de los contenidos, de las actividades, pues podemos personalizar esa oferta. Y nos permite hacer predicciones. No sé si vosotros manejáis la plataforma de Moodle, en las versiones ya a partir de la 3.9, 3.10, la 4, hay un apartado de predicciones y en este apartado pues podemos configurar determinados parámetros y ya la máquina lo que hace es nos va analizando el riesgo, por ejemplo, que tienen los estudiantes de abandonar, que en educación virtual sabéis que es muy importante este factor. Por tanto, bueno, pues como veis, los cambios que nos puede aportar la inteligencia artificial, estas son unas pinceladas, pero son muchos. Y ya finalmente veíamos en esta encuesta de Harvard que la tecnología, la adopción de la tecnología era otro de los puntos tan necesarios en la transformación digital. Yo en esta sesión no voy a hacer un listado de la adopción de la tecnología que hay que hacer en las universidades para analizar si vamos bien en la transformación digital. Lo que voy a hacer es analizar qué es lo que tenemos que hacer en una universidad para adoptar unas ciertas tecnologías. Y lo que tenemos que hacer simplemente es tomar decisiones. Tan sencillo como eso. Diréis, bueno, no es tan sencillo, hay muchas decisiones y aquí os he puesto una serie de interrogantes. Cuando intentamos adoptar la tecnología para una universidad, por ejemplo, es una de las decisiones más complejas que tenemos. Y además, tenemos que hacerlo de una manera muy consciente, porque el error se paga caro en tiempo, en dinero, en alumnos, que son los que están sufriendo los cambios constantes cuando no damos con el producto que queremos. En los docentes también, que les estamos obligando, bueno, pues a adoptar una serie de tecnología que a lo mejor luego no es la que vamos a utilizar. Entonces, para esta transformación digital lo que tenemos que hacer es tomar decisiones. Y esta toma de decisiones está muy vinculada con los cambios en los procesos y en la cultura de la organización. Veíamos que necesitamos tomar decisiones de manera ágil. No tenemos que hacer, bueno, pues empezar por un plan de trabajo desde la dirección donde haya una infraestructura, un plan de trabajo hasta llegar a la toma de decisiones final y tal. Tenemos que hacer una toma de decisión ágil. Y esta toma de decisión pasa por determinar, por ejemplo, qué infraestructura tenemos que elegir. Infraestructura tecnológica. Nosotros somos la universidad, sabemos qué alumnos tenemos, qué características. En función de eso tenemos que elegir la infraestructura. ¿Qué tipo de licencia también para el software que vamos a seleccionar? Yo me he centrado en los LMS. Tenemos que determinar dónde los vamos a alojar. ¿Qué herramientas, además del LMS, tenemos que implementar?
¿Y cómo integrar la tecnología dentro de mi metodología? Bueno, pues para estos interrogantes vamos a ir viendo qué respuestas tenemos que dar. ¿Qué LMS elegir? Actualmente tenemos en el mercado una infinidad de productos que nos pueden dar respuesta a las necesidades que tenemos. Hay más de 500 LMS actualmente. Conocemos los más básicos, los más principales, por ejemplo, Blackboard, Canvas, Brightspace, Moodle, Sakai, pero hay más de 500 marcas. Y cuando decidimos qué LMS elegir, no podemos profundizar en cada una de ellas. Tenemos que hacer primero un análisis de las que se han investigado más, han dado más respuestas, se utilizan más, porque suelen ser las que están más desarrolladas, etc. En función de eso, ¿qué tenemos que hacer? Plantearnos varias cuestiones. ¿Qué tipo de licencia tienen? ¿Cuál es el sistema de distribución de esta tecnología? Usabilidad y experiencia de usuario, ya hablaremos más tarde de este punto. Flexibilidad de la configuración, fácil. ¿Es fácil este tipo de LMS? Si no lo es, nos tenemos que olvidar. ¿Qué actividades y recursos nos proponen? ¿Qué tipo de herramientas de comunicación e interacción tiene? ¿Qué interoperable es con otros sistemas? ¿Qué facilidad tenemos para integrarlo con otros sistemas? ¿Cuál es su precio? ¿Cuál es el soporte que tenemos y que nos va a resolver esas dudas o esa rapidez en la asistencia técnica? Son muchas cuestiones. Y bueno, pues lo que tenemos que hacer es conocer las cuestiones principales, sobre todo para no errar en nuestra elección. En cuanto al tipo de licencia, seguramente todos lo conozcáis. Hay diferentes tipos de licencia para los productos tecnológicos en general. En este caso nos estamos centrando en LMS. Hay licencias sin coste y licencias con coste. Las licencias sin coste aparente son las licencias open source. Y luego tenemos, por ejemplo, licencias con soluciones propietarias o soluciones mixtas. Por ejemplo, open source, Moodle, Sakai, Chamilo. El código fuente está creado por una comunidad y no te cobran por usar el código fuente. Eso no significa que sea gratuito, ¿eh? Lo iremos viendo en las siguientes pantallas. En cuanto a soluciones propietarias, por ejemplo, Blackboard. Tiene un coste para el usuario y puede ser pues, una licencia por usuario, por concesión de uso, por alojamiento. Hay múltiples. O soluciones mixtas que tienen parte del código con open source y parte de código propietario como es Canvas. En cuanto a los tipos de licencia lo tenemos claro, pero tenemos que analizar dónde vamos a alojar nuestro LMS. ¿En un servidor propio? Tenemos tres opciones, hay más, ¿eh? Os he puesto aquí las más interesantes. Un servidor propio, un servidor externalizado y además soportado y mantenido por una empresa de IT o en la nube. ¿Cuáles son las ventajas de cada uno de estos elementos? Si decidimos alojar nuestra plataforma en un servidor propio, vamos a tener un ahorro de costes importante. Seleccionamos el tipo de servidor que queremos, el software que queremos emplear en el servidor e instalamos nuestra plataforma. ¿Cuáles son los inconvenientes de esto? Pues sí, es más económico, pero para nosotros como institución educativa es más complicado de gestionar, de escalar, de mantener, de realizar actualizaciones. Para mí es una opción que es un problema porque tienes que tener contratado a un equipo de IT especializado que esté las 24 horas, los 7 días de la semana haciendo revisión del software. Si tenemos un problema de caída de la plataforma, por ejemplo, pues tenemos que tener ese equipo que nos responda. Por tanto, ¿veis la importancia del tipo de alojamiento? Por otro lado, tenemos externalizado en un servicio de IT, en una empresa que está especializada en este tipo de productos. Desde luego no es más barato, es mucho más caro que el servidor propio, pero nos ofrece un diseño tolerante a fallos, nos garantiza la disponibilidad de los LMS al 99,9%. Suelen estar ubicados estos servidores que utilizan las empresas estas en centros de datos con toda la seguridad perimetral. Imaginaos que hay una catástrofe, un incendio, un apagón de electricidad, etc. Bueno, pues estos centros
de datos lo que tienen es toda la seguridad perimetral para garantizar que si hay un corte de luz se sigan manteniendo los servicios porque tienen sus servicios eléctricos adicionales para dar soporte a los centros de datos. Es más fácil también escalar, se puede ampliar mucho más rápidamente sin tener que estar pendiente del software el hardware que necesitas para ampliar la capacidad del servidor. Como decíamos, es una opción menos económica y bueno, pues también cuando se hacen actualizaciones en los LMS, pues se tiene que parar el servicio, evidentemente. Y luego tenemos la tercera de las opciones. Es quizá depende del proveedor también, pero quizá es la más cara de las tres, pero nos garantiza que nosotros como institución educativa nos vamos a desentender de todo lo que es servidores, procesos, proveedores, etcétera. Nuestro servidor está en la nube, nuestra LMS está en la nube y nosotros nos desentendemos. Nosotros como universidad nos convence esta opción, ¿verdad? Porque, bueno, pues nos dedicamos a la formación, no a la tecnología. Queremos transformar digitalmente la universidad, pero que no sea un problema constante. Entonces, es una opción que está muy bien, nos garantiza alta escalabilidad y contratación rápida de nuevos servicios. Es la opción menos económica, efectivamente, y bueno, pues a mí uno de los puntos que no me convence es que las actualizaciones que se hacen, de las plataformas, por ejemplo, se hacen cuando las lanza el proveedor, sin planificar. O sea, hace 2 meses teníamos un Moodle 3.11 en cloud en la institución nuestra y hace 2 meses se actualizó a la versión 4.0 de Moodle. El cambio de diseño ha sido enorme. Teníamos instalado un tema Bosch con una serie de elementos personalizados. Bueno, pues con la actualización todo eso se ha perdido y bueno, pues hemos tenido que volver al diseño que viene preconfigurado por el proveedor y no nos permite, bueno, configurar ciertos elementos. Con lo que veis en esta pantalla, no es sencilla la toma de decisiones cuando vamos a adoptar la tecnología, ni por el tipo de licencia, ni por el tipo de alojamiento. Tenemos que conocer, y he querido transmitir en esta diapositiva que existen muchos pros, pero que existen muchos contras. Y que aquí nosotros somos los que tenemos que decidir porque depende de cómo vaya a ir luego el siguiente proceso que tenemos que hacer en la transformación y el crecimiento de la universidad. ¿Vale? En cuanto al tipo de alojamiento, vamos a seguir viendo un poquito que, bueno, como veíais, el coste más bajo lo tenían servidores propios o de terceros, y aquí podemos meter a plataformas como Moodle, Sakai, que nos permiten instalar, por ser código abierto, estos servicios en un servidor propio o de terceros. ¿Vale? Ya cuando gestionamos a través de un partner, por ejemplo, de Moodle, tenemos que ir a opciones de alojamiento que nos garanticen esa seguridad. Servidores gestionados en centros de datos, por ejemplo, con toda la garantía y la seguridad. Y ya asumimos un coste medio. Y bueno, el coste más alto, como decíamos, es cuando entregamos el servicio en la nube con todos los inconvenientes que veíamos anteriormente. Además de esto, vemos que en cuanto a la adopción de la tecnología, vemos que hay no solamente que integrar las plataformas y todo el servicio, sino que tenemos que plantearnos, además, qué herramientas necesitamos más para transformar la universidad de una manera efectiva. No solamente con una plataforma estamos ya digitalizados, no, tenemos que atender a todos los servicios y ofrecer todos los servicios que son garantía de esta digitalización. Por ejemplo, ¿qué otras herramientas son necesarias? Pues hay muchísimas. Yo os he puesto aquí las más importantes. Por ejemplo, gestión académica. Las plataformas, perdón, los LMS nos garantizan esta parte de interacción en el aprendizaje, pero además de eso tenemos otros servicios, tenemos que matricular a los estudiantes, tenemos que hacerles un seguimiento, tenemos que enviarles notificaciones, tenemos, bueno, pues una serie de cuestiones que no las plataformas por sí solas pues no nos lo facilitan. Para ello tenemos otro tipo de software que se integran con estas plataformas y por eso hablábamos de la interoperabilidad de los sistemas. Tenemos que ver que nuestra plataforma, la que elijamos, sea interoperable, que nos permita integrar otras herramientas de una manera sencilla. Por ejemplo, los RPs, los CRMs, los CRMs, son herramientas que nos van a ser útiles y nos van a hacer falta. Sistemas de videoconferencia, como el que estamos trabajando hoy.
importantes, porque como veíamos, parte de la transformación digital está impulsada por esa facilidad en la comunicación y por tanto lo que tenemos que hacer es garantizar servicios que nos permitan y que nos faciliten esa comunicación. Otro tipo de herramientas como de simulación, laboratorios, simuladores, etcétera, que enriquezcan ese proceso de enseñanza y aprendizaje en determinadas áreas. Repositorios, bibliotecas digitales, por ejemplo, también muy importante. Control de colusión. Ya sabéis que uno de los problemas que tenemos en la transformación digital es la colusión, la copia. Todo lo copiamos de Internet. Los trabajos de nuestros alumnos se copian de Internet. Por tanto, ¿qué tenemos que integrar? Bueno, pues adoptar tecnologías que nos faciliten trabajar hacia, bueno, pues la detección de estos problemas. Y también a la formación de los estudiantes, que es lo principal, que vayan cogiendo los hábitos para que las herramientas de consulta generen un enriquecimiento, un pensamiento crítico, no una copia. ¿Vale? Entonces, bueno, pues por ahí vemos estas dos últimas que son el control de la colusión y las herramientas de proctoring de las que hablábamos anteriormente. Elementos también importantes en esta transformación de la universidad. Hablábamos de usabilidad y experiencia de usuario. La UX está tan famosa y de la que hablamos últimamente tanto, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, las plataformas y la transformación digital ha ido evolucionando. Hace 20 años, cuando hablábamos de esta transformación digital, hablábamos de herramientas, de cómo el LMS me permite acceder a un contenido, descargarlo, visualizar un vídeo, trabajar. Hoy lo que se pretende es orientar hacia el estudiante. Toda esta transformación digital va orientada al estudiante. Y ya no es tan importante tener muchas herramientas, muchos contenidos, muchos vídeos, no es tan importante cómo facilitar esta experiencia de usuario a los estudiantes, a los docentes, al personal con el que trabajamos en las universidades. ¿Vale? Entonces, es importante que tengáis este término, usabilidad y experiencia de usuario, en vuestro radar, porque ahora mismo en la transformación digital las personas somos lo más importante. Tenemos que facilitar que la herramienta con la que trabajemos sea sencilla de usar y de navegar también, que nos permita hacerlo a través de diferentes dispositivos, que tenga un diseño intuitivo, adecuado, que tengamos velocidad en la conexión, en la descarga y que tenga coherencia en el navegador. Y os dejo aquí una investigación de, bueno, son dos, de Ardila y de Altobaiti, que coinciden en que una mala experiencia de usuario redunda en el rendimiento académico. Y es así, es tan importante como eso. Por tanto, cuidemos también en esta transformación digital de la universidad lo que es la experiencia de usuario. Como es algo que he priorizado y que doy importancia, os he dejado aquí las dos referencias que os pasaba anteriormente en la cita de Altobaite y Mayey y de Ardila. ¿Vale? Y también os dejo uno de los estudios que he realizado yo, que es factores de satisfacción de los alumnos de e-learning en Colombia, porque también aquí vemos la importancia que le están dotando los estudiantes a esa facilidad de navegación en las plataformas, a la facilidad de acceso a los recursos, a la descarga. Bueno, ya para terminar, hablábamos de la integración de las TIC, porque también cuando vamos hacia esa transformación digital de la universidad, hemos hablado que la parte más importante es la de las personas y la de las metodologías. Y en este sentido no me voy a entretener mucho porque ya lo hablamos en otra de las sesiones que hemos tenido, y lo que tenemos que tener en cuenta es que las tecnologías no son herramientas únicamente. Lo que nos van a permitir es desarrollar no solamente estas competencias instrumentales, que nos permiten usarlas, sino también nos van a permitir desarrollar competencias estratégicas para desarrollar y planificar metodologías y competencias digitales que nos permitan utilizarlas de manera estratégica para empoderar a los estudiantes, a los docentes, a todo el personal. Y bueno, pues hasta aquí esta sesión. Espero que os haya gustado, que haya dado pie a esa reflexión que a mí me gusta con este tipo de sesiones. Hay muchas veces que no caemos en detalles que los tenemos, como os decía, hay veces que no entendemos por qué la usabilidad es tan importante en un proceso de transformación digital. Y bueno, pues aquí lo tenemos. Voy a abrir el chat por si tenemos aquí
algún tipo de pregunta, porque en este ratito las podemos responder. Y si no tenemos, pues damos por cerrada esta sesión y nada, pues os agradezco también la atención, sobre todo, la dedicación en esta hora que hemos estado y os espero en las próximas, que las vamos a tener en octubre, creo que es. Bueno, muchísimas gracias, Nuria, por esta ¿Mm? espectacular intervención. Muchas gracias a todas las personas que se han conectado el día de hoy. En el momento, pues no tenemos preguntas a Ujú. través del chat y no sé si Vale, alguien quiere habilitar su micrófono. Sí, buenos días a todos. Nuria, buenos excelente días. charla. ¿Cómo estás? Bien, muchas Eh, gracias. bueno, Miguel Villadiego, soy director de tecnología de Internar. Me pareció excelente, digamos, el compartir esta experiencia que has tenido y especialmente dentro de tu rol también como CIO Sí. de aquella parte. Bueno, esto ha sido una dinámica bastante interesante en la transformación digital a nivel de las instituciones, especialmente en el sector de educación, ¿no? Donde sabemos que pues muchas propendemos en construir una nueva visión de conocimiento, una nueva visión de negocio, de proyección de estas instituciones. Pero uno de los retos grandes que también obedece es el tema de inversiones, es el tema de poder hacer esa consecución de los recursos suficientes para poder marcar unos proyectos realizables como tal. ¿Cuál ha sido la experiencia que has tenido en el marco de todo este cambio, de todos estos retos y que realmente los stakeholders puedan tomar esto, además de una buena planificación, una buena presentación, el decir, ok, es momento de inversión, es momento de sacar de este lado, invertirle más en todo el proceso de transformación, cómo vamos a hacer este recorte, cómo vamos a hacer esta distribución muy inteligente? ¿Cómo ha sido esa experiencia que has vivido y qué nos sugieres? Vale, muchísimas gracias, Miguel, porque la pregunta es muy interesante. Ciertamente no he querido profundizar en el lado económico porque, claro, cada institución, dependiendo luego también de la titularidad que tiene cada una, pues tiene su propia forma de establecer los presupuestos. Es cierto que la tecnología y el implantar este tipo de herramientas requiere de inversión, y no solamente de inversión en la tecnología, porque como decíamos, el coste de la tecnología por esta economía de escala, sí es verdad que ha ido decreciendo, y eso yo, por ejemplo, lo he ido experimentando desde que me metí en el mundo de lo virtual hace más de 22 años. Además, concretamente, me introduje en un proyecto para la Secretaría de Educación de Bogotá. No sé si conocéis el plan, era la Red P, que era una plataforma que se diseñó en el 2000, era para dar formación y soporte de tecnología a los docentes de la Secretaría de Educación de Bogotá. En ese momento, el desarrollo de la plataforma fue, no te puedo decir a nivel de precio cuánto fue, pero fue una inversión enorme, irrisorio si lo comparamos con la licencia para 10.000 usuarios de Moodle contratado con un partner, por ejemplo. Por lo tanto, a nivel de tecnología, sí es cierto que asumir el coste pues ha sido casi progresivo, porque vas viendo cómo hay una oferta muy elevada de herramientas, no solamente del MS, sino de herramientas en general, que te pueden garantizar pues que estás dando satisfacción a los estudiantes y les estás dando un servicio bastante de calidad y muy cercano a lo que se requiere. ¿Cuál es el reto? Es implementar este crecimiento y no descuidarlo. Yo el reto que tengo, Miguel, es estar muy alerta. Es un proceso de alerta continuo, o sea, tienes que estar siempre investigando soluciones. Te ofrecen muchísima tecnología. No sé si a ti te pasa, en el correo electrónico te llegan miles de correos para cerrar una reunión, que te van a presentar un software que es muy bueno, ¿qué tal? Tienes que seleccionar. Y una vez que seleccionas, estar muy seguro. Yo es el reto más elevado que hemos tenido en la institución nuestra, porque fijaos que, por ejemplo, en nuestra Universidad de Colombia tenemos más de 10.000 alumnos. Entonces, la interacción que tenemos, por ejemplo, por nuestra metodología es muy elevada. Tenemos que ampliar servicios muchas veces porque, bueno, pues tareas, sea más importante, que tienes que estar muy alerta
durante siempre revisando cómo está tu tecnología, qué puedes implementar, qué puedes mejorar. Y una vez que has decidido, estar muy seguro de que lo que vas a implementar es lo necesario. A mí lo que más miedo me da es implementar un cambio en la tecnología para tantísima gente y equivocarme. Y puede ser. Equivocarme porque no solo es la usabilidad para los estudiantes, sino también para toda la universidad. Estamos trabajando gestores, profesores, directivos, etc. Entonces, el hándicap más importante es estar formado y seguir muy alerta de todo lo que te están ofreciendo y seleccionar, discriminar muy bien cuál es el producto más adecuado. Pues ya te digo que haces una integración, por ejemplo, una integración con un software de proctoring. Ya solo hacer la integración, aunque están las plataformas preparadas para integrar esas APIs, etcétera, pero ya es un coste en tiempo, un coste en recursos. Y la licencia que tienes además que añadir. Si te equivocas, puedes retroceder, pero ya estás perdiendo tiempo, estás perdiendo dinero, estás incomodando al personal, a los estudiantes, porque tienes que cambiar de sistema, etcétera. Bueno, pues ese es lo que el hándicap y lo que yo como consejo siempre digo, revisar muy bien los pros y los contras, pero sobre todo los contras, que es donde luego tenemos los mayores problemas. Muchas Y no gracias. tener miedo de implementar tecnología. Importante, Miguel, eso. Yo ahí siempre digo que tenemos que ser, desde los departamentos de tecnología, pioneros en probar, probar y probar. Porque es la mejor, y equivocarnos también, pero a nivel nuestro, al nivel de prueba. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos con Rafael Pinzón. ¿Puedes habilitar tu micrófono, por favor? Sí, buenos días todavía, doctora Nuria. Sí, mi pregunta es, ¿qué papel juega las teorías del diseño instruccional o el diseño instruccional en todos estos temas de transformación? En estos temas de transformación, hablábamos, Rafael, de que la transformación digital... Perdón, Marta Lucía Ravelo, ¿puedes cerrar tu micrófono? Muchas gracias. Qué pena, Nuria, puedes continuar. Nada, no os preocupéis. Seguimos hablando sobre esto, sobre transformación digital. Como vemos, tiene varias patas. Por un lado está la de la tecnología como sí, que es la parte que nos da el soporte, pero por otro lado el diseño instruccional, la formación de los docentes, el proceso formativo y el adaptarnos también a esa transformación que nos está generando es fundamental. El diseño instruccional dentro de nuestros procesos de trabajo para ofrecer una secuencia lógica de formación que nos lleve a generar esos productos de calidad es fundamental. Y en ese sentido, Rafael, pues cualquier tipo de modelo de diseño instruccional, desde el ADI, que es el más conocido, el Johansen, Sur, cualquiera, incluso bueno, pues el que nos podamos nosotros diseñar como institución para tener un proceso de trabajo y un estándar que nos permita trabajar de manera ordenada, pues es efectivo para generar productos de calidad. Pero como te digo, ¿qué papel desempeña el diseño instruccional? Fundamental. Fundamental, porque no tenemos que olvidar, y es lo que quería ayer marcado en la presentación varias veces, que somos entidades formadoras y formamos personas, y las personas son lo más importante. La tecnología es soporte, es lo que nos permite llegar a todos los sitios en cualquier momento, pero nosotros estamos generando procesos para personas y por tanto dentro de eso tenemos que atender a ese diseño tan importante. En el futuro, ¿qué veremos? Bueno, pues que con esta inteligencia artificial, que con el desarrollo y el auge también de la tecnología, nos veremos beneficiados en esos procesos de diseño instruccional, porque nos podemos apoyar también en todas las predicciones, en todos los análisis que estemos realizando para ver si lo que estamos trabajando es efectivo, si tenemos que revisar, rehacer o corregir algo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues el futuro nos irá diciendo, pero yo creo que para este tipo del diseño instruccional va a ser muy alentador. Muchas gracias, doctora, muy amable. A ti, Rafael. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos con la última pregunta a través del chat. Nos pregunta Marco Chico, dice, ¿cuál sería la hoja de ruta para comenzar una transformación digital en la universidad teniendo en cuenta un primer rol, el talento humano? El talento humano.
Lo primero que hay que hacer es, Marco, tenemos que generar ese cambio de la cultura. Un cambio de la cultura que implique que todos estemos aptos, preparados a nivel de competencia digital, pero a nivel de actitud. Actitud para asumir los cambios. Muchas veces confundimos saber utilizar una tecnología, sobre todo en modalidad virtual, en educación virtual, confundimos que estamos generando procesos de aprendizaje de calidad porque sabemos utilizar tecnología y no. Lo importante es que comprendamos cuál es la metodología, cómo tenemos que trabajar en virtual, por ejemplo, si estamos hablando de virtual, porque la transformación digital no solo es para lo virtual, es para lo presencial, para todo, pero lo que tenemos que hacer es ver cómo podemos integrar, qué nos está beneficiando esa integración de la tecnología en nuestra práctica y bueno, pues a partir de ahí asumirla, la tecnología como un elemento de soporte y la metodología como un elemento necesario para generar bueno, pues el aprendizaje. ¿Vale? Entonces, el talento humano es fundamental y hay que desarrollar pues, estas competencias de saber hacer, de saber ser, las competencias digitales, todas las competencias que se requieren para generar procesos educativos de calidad. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Nuria, y muchísimas gracias de nuevo a todas las personas que participaron el día de hoy. Con esto pues finalizamos esta excelente masterclass y les compartiremos a ustedes a sus correos la presentación y también esta información será publicada a través de nuestro canal de YouTube. Entonces, muchas gracias al Ministerio Nacional de Educación, quien también nos apoyó en la convocatoria de este evento. Muchísimas gracias para todos y un excelente día. Muchas gracias, Nuria. Que estés muy bien. Así a todos y que tengan un excelente día. Hasta la próxima.